Bueno, pues muy buenos días a todos. En nombre de Dell Technologies les damos la bienvenida. Para nosotros es un honor poder ver organizado esta charla del día de hoy con un amigo de la casa, que es el doctor Ramón Sánchez. Nosotros en Dell claramente creemos en todo el tema de la innovación y el emprendimiento como un medio para hacer cambios sociales en temas de salud, educación y muchas otras áreas. Entonces, el día de hoy básicamente lo que quiero hacer es presentar a Ramón, darles un poco el briefing de por qué Dell está participando en este evento, y Michael Dell siempre ha dicho que la tecnología sirve para empoderar a los seres humanos. Entonces, en este sentido, creemos que todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de los médicos, de las enfermeras, de los pacientes, de poder dar seguimiento a cada uno en su lugar es de manera importante para nosotros un avance. Estamos trabajando en muchos temas de seguimiento a pacientes desde su propio hogar, y no solo trabajamos con creación de patentes dentro de casa, sino que trabajamos con muchas empresas del ecosistema de salud que tienen sus propias patentes y que permiten avanzar en este sentido. Entonces, queremos darle la bienvenida a Ramón, que ha trabajado muy arduamente desde Harvard y desde la Escuela de Salud Pública de Harvard, y todo lo que ha venido haciendo en el ecosistema de América Latina. Por ahí muchos de ustedes habrán recibido una solicitud de información de una encuesta que estuvo haciendo Ramón en las últimas semanas para poder tener una fotografía de lo que sucedía en el ecosistema de innovación de Argentina. Michael Dell dice que para ser innovador y emprendedor solo se necesita una gran idea y un framework o una estructura. Entonces, mucho de eso lo va a hablar el día de hoy el doctor Ramón Sánchez, del departamento de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Salud Pública de Harvard, y que lo estamos invitando y convocando, y que ha tenido como toda la apertura de colaborar y apoyarnos el día de hoy en el evento. Así que, sin más, le doy la bienvenida a Ramón, le agradecemos el tiempo y vamos a dejar al final abierto a sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todo el ecosistema del Hospital Italiano, a toda la gente que ha trabajado detrás para que este evento suceda. Y así que le damos la bienvenida a Ramón, que ha podido estar en nuestro evento, a pesar de que le tocó una nevada enorme para poder llegar a su casa en Boston, pero llegó a tiempo y en forma. Así que gracias, Ramón, bienvenido. Hola, muy buenos días. Primero, quiero saber si me escuchan. Si me escuchan, nomás pueden, perfecto, si me escuchan. Perfecto, sí. Gracias. Quiero darles las gracias por la invitación al Hospital Italiano y a Dell por habernos conectado. Es muy importante el tema que vamos a tratar en este momento porque tenemos muchas ideas en América Latina. O sea, realmente hay mucho talento, hay gente muy preparada, pero uno de los problemas que se presentan es que no hay fondos para poder desarrollar algunas de las ideas. Entonces, a mí me toca acá en Boston que toda la comunidad latinoamericana llega a mi oficina y me dice, doctor, tengo una idea para telemedicina asistida con realidad aumentada. Doctor, tengo una idea para poder hacer inteligencia artificial para poder diagnosticar tumores. Doctor, tengo, o sea, muchísimas cosas así. ¿Por qué llegan acá? Porque resulta que tenemos una deficiencia en el ecosistema de innovación de muchos de nuestros países que no permite que las personas que tienen grandes ideas en América Latina las puedan desarrollar en América Latina, y por eso acaban conmigo aquí en Boston. Entonces, vamos a ver el proceso de todo esto. Voy a dar una presentación, hagan de cuenta, van a ser como unos 50 minutos, máximo una hora, y luego inmediatamente nos vamos a preguntas y respuestas. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, ustedes la pueden escribir en el chat y ahí la vamos a ir registrando como para que la tengamos en cuenta, ¿no? En el futuro. Ahora, para preguntas y respuestas, a mí me gusta que se puedan desenmudecer después. Santiago, no sé si eso sea posibilidad ya después, pero tú me dices ahorita que terminemos la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar. Y el tema de hoy es el ecosistema de innovación en América Latina.
que mucha gente me critica porque dice, oye, me estás poniendo a toda América Latina en una sola categoría. No es que lo haga en una sola categoría, es que todos estamos, así como tenemos el idioma en común, tenemos muchas características culturales y muchas características de nuestras leyes en común que nos están obstruyendo para poder desarrollar microempresas de salud de alto impacto. Y ahorita lo vamos a ver de por qué no. Bueno, vamos a empezar. Entonces, este es el temario. Les voy a pedir que por favor, que esta presentación va a estar disponible para ustedes. Cuando la revisen, por favor, tomen notas y si tienen alguna pregunta me pueden, o sea, después de esta presentación, pueden hacerla aquí o pueden escribirme un correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico y va a estar en la página de al final de la presentación, ¿no? Entonces vamos viendo. A ver, lo primero, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos el ecosistema de innovación? Bueno, pues una de las razones principales es porque necesitamos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y según esto tenemos 10 años para hacerlo. Yo creo que COVID nos va a retrasar un poco, pero sí se supone que para el año 2030 todos estos objetivos de disminuir la pobreza, disminuir el hambre, que todo el mundo tenga buena salud y bienestar y todo eso tiene que estar con cierto desarrollo en 10 años. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues los gobiernos pueden apoyar en esto, pero también las instituciones grandes pueden apoyar en esto, como por ejemplo el Hospital Italiano de Buenos Aires puede apoyar, pero también puede apoyar Dell, puede apoyar Microsoft, puede apoyar Google, pueden apoyar muchas empresas y tienen recursos para ello. Sin embargo, también los ciudadanos tenemos que apoyar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y vean cómo se puede hacer. Miren, vean esta empresa. Esta empresa se llama Biosense. Es una empresa que hace un dispositivo no invasivo para poder medir la glucosa en tiempo real. O sea, ni siquiera se tienen que sacar sangre, una muestra de sangre ustedes, para poder saber cómo están los niveles de glucosa. Este utiliza una de las 5 tecnologías transformadoras, así es como yo las denomino, que son inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, realidad virtual y realidad aumentada. Son las 5 tecnologías que yo creo que pueden transformar todo lo que tenemos. En este caso utiliza 2. Utiliza el Internet de las cosas, o sea, tiene sensores que se comunican inalámbricamente con el paciente y el médico para informarle cómo están los niveles de glucosa en todo momento, y una inteligencia artificial que recomienda acciones inmediatas al paciente para poder administrar la glucosa y controlarla. Esta empresa es de alguien de Latinoamérica, ¿ok? Que llegó aquí para poder desarrollarla. Vamos viendo esta otra. Esta empresa utiliza sistemas de visión, visión e inteligencia artificial para poder identificar las células cancerosas. Y hagan de cuenta, lo que hace es que permite que los radiólogos vean los casos verdaderamente críticos. O sea, la inteligencia artificial va a ver los casos evidentes de que este es un tumor, la posibilidad de que este es un tumor es un 90% o lo que sea, y los casos realmente críticos se los va a mandar al radiólogo para que el radiólogo pueda determinar y diagnosticar y ver el tratamiento, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de una empresa que tiene que ver con medicina y también de América Latina. Vamos a ver este de acá. Esta empresa utiliza cadenas de bloques, o sea, blockchain. Esto es para mantener la privacidad de los pacientes. Utiliza también realidad virtual y realidad aumentada para poder compartir y actualizar los expedientes médicos de cualquier paciente dentro de un sistema nacional de salud. Miren, uno de los problemas que se tienen muchas veces en América Latina es, tenemos un sector salud que está fragmentado. Tenemos hospitales públicos, hospitales privados, tenemos gente que está recibiendo tratamiento en cierto lugar del país y luego se traslada a otro lugar del país por lo que ustedes quieran, visitar familiares para tener mejor tratamiento médico u otras cosas, pero no se lleva sus expedientes médicos. Entonces, con esta tarjetita que permite seguridad a través de cadena de bloques y realidad virtual y realidad aumentada, pueden ver exactamente qué era lo que decía el doctor anterior, de cuál era el tratamiento, sus opiniones y todo lo demás, de cómo tratar un paciente.
ver los expedientes del paciente y determinar qué seguimiento se le va a dar de forma personalizada en cualquier lugar del país. Este también es una empresa, y este sí es argentina, para que vean. Esta es argentina, una era mexicana y la otra era colombiana. Pero como se pueden dar cuenta, teníamos nosotros pues mucho talento. Pero ¿cuál es el problema? Todas estas ideas se desarrollaron por personas que son brillantes, pero están o viven en lugares donde el soporte a la innovación es baja o inexistente y por ello no pueden escalar sus ideas. Ganan concursos, pero de ahí no pasan. O sea, vamos suponiendo la idea del glucómetro no invasivo, por ejemplo. Ganó el concurso estatal o nacional de dispositivos médicos, ¿no? Pero cuando trataron ellos de conseguir fondos para continuar, no podían. O sea, ahí se quedaron. Yo me acuerdo que uno de ellos me decía, pues lo más que me daban eran $2,500 para poder continuar. Y eso era un gran esfuerzo del gobierno para que yo continuara con mi producto. Esos mismos que tenían el glucómetro no invasivo consiguieron $800,000 aquí. Y en este momento acaban de hacer una segunda ronda para poder conseguir dinero y creo que consiguieron como 1,800,000. O sea, son cosas que se necesitan para poder eh, por ejemplo, definir cuál va a ser la manufactura, hacer la gran escala, el poder cumplir con las normas para poder aprobar el dispositivo médico y que funcione. O sea, todo eso se necesita, pero desafortunadamente este es un grupo de una persona que estudió, ¿cómo le dicen ustedes? Biomecánica. No sé si es adecuado, es biomecánica. Bueno, hay un médico, un biomecánico, una persona de mercadotecnia y así por el estilo. Pero ellos se tuvieron que venir aquí para poder conseguir dinero. Y cuando digo aquí es al ecosistema de innovación bostoniano, porque ganaban concursos, los felicitaban los gobernadores y presidentes, pero de ahí no pasaban. Entonces, esa es la situación que se tiene. ¿Y el por qué ocurre esto? Porque resulta que tenemos un sistema de apoyo a la innovación que es un poquitito, vamos diciéndolo así, anticuado. Tenemos bancos y tenemos apoyos gubernamentales, pero los bancos, en cuanto aumente el riesgo, disminuye la posibilidad de que ellos puedan prestar dinero. No es problema del banco. Los bancos no son los malos aquí. Ellos están tratando de proteger los depósitos de la gente que puso dinero en el banco y por ello le apuestan a cosas que son menos riesgosas como un restaurante en lugar de un glucómetro no invasivo en tiempo real con inteligencia artificial. Esa es la razón, ¿ok? Entonces, ¿qué mecanismos tenemos, no? Nosotros en América Latina. Y me atrevo a decir América Latina porque yo ya he hecho el diagnóstico de ecosistemas de innovación, ahora sí desde la Patagonia hasta las fronteras del Río Grande, de entre México y Estados Unidos. Y también España y Portugal y muchos lados de Estados Unidos. Entonces, América Latina tiene características comunes. Y les voy a decir qué es lo que sucede con algunos casos. Generalmente la situación o el desarrollo tecnológico acaba cuando terminan los apoyos iniciales del gobierno. ¿Ok? También los bancos no les van a prestar para una cosa, una microempresa tecnológica de alto impacto en el sector salud. Y las universidades tenemos una deficiencia en vinculación, porque en muchos lugares, como en Europa, no hay muchos apoyos después del gobierno, pero las empresas sobreviven en las universidades el suficiente tiempo como para poder ellos mismos conseguir fondos para entrar al mercado. Es más difícil que en Estados Unidos, pero se puede en Europa. Pero en América Latina ni siquiera esa posibilidad tenemos. Y el hecho es de que pues, tenemos un problema de vinculación entre la academia y el sector productivo, que ese es un problema endémico en toda Iberoamérica, o sea, ya incluyo España y Portugal con toda América Latina. Bueno, vamos viendo qué pasa cuando llegamos al tope. Miren, primero le pedimos prestado a amigos y familiares. Generalmente es el método más rápido de conseguir dinero. Ustedes se van con tíos, primos, abuela, papá, mamá, quien sea, para que les dé dinero para poder continuar. ¿Ok? Lo único que les voy a recomendar es que si hacen esto,
por lo menos establezcan términos de pago y condiciones en un contrato. Así sea de que van a pagar lo que les prestaron en 30 años en una tasa de interés del 0.005% o lo que sea. Por favor, hagan un contrato, porque esto es cuentas claras, amistades largas. Este es el único problema que he visto yo cuando le piden amigos y familiares, que le piden a alguien y luego truena la empresa, o sea, se les va para abajo, se les va a pique la empresa y no hayan qué hacer, porque ya no ven a esos amigos o familiares igual. En cambio, cuando hay un contrato donde se establece todo, las cosas funcionan mejor. Pero lo primero que hacemos es pedir prestado a amigos y familiares. Luego, tratamos de ahorrar. Muchos investigadores en universidades, por ejemplo, les da por encuentro algo, lo quiero desarrollar y empiezo a ahorrar y empiezo a ahorrar y empiezo a ahorrar por muchos años hasta ver cuándo ya lo puedo desarrollar. Esto es muy bueno porque ustedes tienen la propiedad total de lo que ustedes desarrollan, pero la desventaja es que se pueden tardar años o décadas y para entonces ya serían obsoletos en lo que ustedes están desarrollando. Hay otra cosa que nosotros le llamamos bootstrapping. Yo creo que la mejor traducción para esto sería la reinversión crónica. Significa que ustedes empiezan con una pequeña inversión inicial y de ahí pues utilizan las ganancias, las reinvierten poco a poco para crecer el negocio, ¿no? Entonces, esto desafortunadamente funciona, por ejemplo, en el mundo de la moda. Una persona que haga vestidos de novia, por ejemplo, y que le queden muy bien, puede vender algunos 3, 4 vestidos, de ahí conseguir dinero para hacer los patrones o los moldes que se van a utilizar en una fábrica y de ahí se venden vestidos de novia en producción en masa, vamos suponiendo. Pero eso funciona en muy pocas industrias. Vamos suponiendo que yo les dijera aquí en medicina, fíjense que vamos a desarrollar una nueva técnica de radiología y para eso primero voy a venderte un circuito y luego de ese circuito voy a conseguir más dinero hasta que pueda desarrollar algo que cuesta 5 millones de dólares. Pues está difícil, no se puede. Entonces el bootstrapping funciona en otras industrias, pero no en el desarrollo de tecnología o de terapias médicas, ¿no? Luego vienen los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios es similar al autofinanciamiento en el sentido de que nosotros tenemos propiedad total de esto, de nuestra empresa, pero se necesita tener un historial de crédito excelente, propiedades que se puedan utilizar como colateral para el banco y generalmente solo sirve para negocios convencionales, porque si no, el banco nos va a poner una tasa de interés muy alta por lo que nos preste. Y lo que les he dicho a muchos investigadores o emprendedores ya de cierta edad, les digo, no hipotequen sus casas, porque el banco no le importa para qué utilicen el dinero y si falla el negocio, ustedes pierden su casa. Entonces, es bien, bien, bien importante que para la gente que tenga propiedades, que no las utilice, porque si no, lo único que creamos es un ciclo donde pueden tener ustedes una empresa, falla, pierden ustedes sus propiedades y lo que pasa es que la gente se da cuenta de eso y no le entra a negocios riesgosos nunca más. Entonces, eso es lo que hemos tenido en América Latina hasta este momento. Miren, vamos viendo con un caso real. Este es Guillermo, es de América Latina, tiene 22 años, tiene una carrera de ingeniería y tiene una excelente idea de negocio. ¿Cómo creen que le va a ir en América Latina? Pues miren, les voy a ahorrar un poquitito, no le va a ir muy bien. Como les decía antes, va a ganar concursos, pero de ahí no va a pasar y vamos a ver el por qué. Fíjense bien, primero lo que hace es, se acerca a una incubadora de negocios. Luego hace un plan de negocios de 60 páginas. Y aquí me fui, como decimos en México, me fui me vi muy amigo de ustedes, porque en realidad no son 60 páginas. Yo he recibido planes de negocio de gente de América Latina que son un libro de 150 páginas, donde me dicen misión, visión, historia de la empresa, historia de todos los fundadores desde que estaban en el jardín de niños y todo lo demás. No me sirve de nada eso. Y al inversionista tampoco. Y en la página 35, por ejemplo, ya me dicen de qué se trata el negocio. Bueno, ocurre eso, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la calidad de las personas o de los emprendedores. Tiene más bien que ver
con el hecho de cómo está el sistema educativo, las incubadoras y aceleradoras de negocios. Pero eso es otra situación. Bueno, solicita dinero al gobierno para poder construir un prototipo y demostrar su producto generalmente. Y ahí es donde digo que gana concursos. Participa en el concurso estatal, en el concurso nacional de dispositivos médicos, si lo quieren ver así. Se va al internacional en Japón, lo gana en Japón, se regresa a la patria, son héroes de la patria y todo eso, hasta reciben un reconocimiento del presidente o presidenta y todo lo demás. Se toman una foto y ahí se les acabó todo. El día de la demostración, ustedes ya no van a recibir fondos de ahí en adelante, se les acaba el dinero fácil y entonces empiezan a pedir al gobierno o piden apoyos amigos y familiares. Y eso es lo que pasa generalmente. Luego, cuando se buscan apoyos del gobierno, generalmente muchos gobiernos nacionales piden que sea una empresa ya formada. Y esto significa que ustedes gastan en formar la empresa, esperan algunos años hasta tener cierto prestigio y luego solicitan los fondos para la innovación. O se consiguen lo que nosotros llamamos un padrino, una persona que ya tiene una empresa que les va a permitir hacer la solicitud al gobierno para poder conseguir dinero. Pero generalmente muchos gobiernos en América Latina piden que la pequeña empresa ponga entre el 20 y el 50% del capital que está solicitando. Esto lo hacen para evitar el lavado de dinero y para evitar lo que nosotros llamaríamos empresas fantasma, que nomás estén beneficiando del gobierno sin producir nada, ¿no? Bueno, generalmente también tienen reglas de que tienes que establecer cómo va a ser el proyecto y cuáles son los resultados. Y por ello generalmente baja el nivel de innovación de las empresas, porque requieren un proceso probado o tienen que devolver el dinero que les dio el gobierno. ¿Ok? Entonces, la empresa se esfuerza muchísimo en funcionar. ¿Por qué? Fíjense bien, si yo tengo 22 años, necesito 2 millones de dólares, supongan, y de pronto el gobierno me pide mínimo el 30% de lo que yo necesito, pues son $600,000. ¿Cómo le va a hacer una persona de 22 años, sin historial de crédito, sin propiedades, sin riqueza propia y todo para conseguir $600,000? ¿Ok? Entonces yo no pido 600,000. Vamos suponiendo que con mucho esfuerzo la familia me puede ayudar a conseguir $200,000. Y $200,000 me darían la oportunidad de conseguir como unos $800,000. Pero yo necesitaba 2 millones para poder hacer esto. Entonces, siempre estoy cortando las esquinas, como decimos en Estados Unidos, y siempre pienso que voy a tener clientes el primer día, que todo va a salir bien en el universo, que no voy a tener ningún problema con el gobierno, ni los permisos, ni nada por el estilo, porque así lo puse demasiado optimista para poder conseguir el dinero, ¿no? También por el bajarle el nivel a la innovación, por hacer algo probado, generalmente esto produce que tenga competencia muy pronto. Miren, vamos supongan que no existe Uber en América Latina y alguien va a Europa, allá a Holanda, y le toca tomar un Uber. Y dicen, oye, pues es que este sistema está muy bien, entonces yo me regreso a, supongan Argentina, ¿no? Y dicen, ahora voy a hacer el Pampa Ride, una cosa así por el estilo, igualito que el Uber, pero lo hacen en Argentina. Sin embargo, alguien más puede haber tenido la misma idea, se regresa y tiene competencia con ustedes luego, y no hay oportunidad de que ustedes lo puedan detener porque no tienen propiedad intelectual. Entonces, lo que ocurre es que en América Latina hacemos una danza muy bonita, como un kabuki dance, así como los japoneses, de decir que apoyamos al emprendedor, pero en realidad no entendemos al emprendedor de alto impacto. Entonces, este costo de participación compartida y la baja de la innovación hacen que el sistema falle el 90% de las veces en crear microempresas de alto impacto. Y me van a decir, oiga, doctor, no, aquí existe Mercado Libre que funcionó. Pues sí. ¿Existe otra empresa que funcionó? Pues sí. Nomás que ustedes están hablando de que, por ejemplo, en toda América Latina, yo creo que no hay
150 empresas de alto impacto que hayan surgido de los ecosistemas de innovación locales, ¿ok? Y de esas 150, muchas son muy exitosas, pero eso nomás demuestra la excepción a la regla. Acuérdense que les dije que el 10% sí sobrevivían al proceso, ¿no? Pero en Boston, por ejemplo, y yo sé que las comparaciones son odiosas, en Boston la supervivencia de las pequeñas empresas o las microempresas de alto impacto en los primeros 3 años de vida es del 80%. Entonces, volteamos completamente las cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los emprendedores latinoamericanos se hacen muy adversos al riesgo, sobre todo si sobreviven. O sea, ya ellos sobrevivieron, pero ya no hacen empresas que sean muy riesgosas porque saben lo que costó el llegar a donde están en ese momento. Entonces, el ecosistema de innovación en su mayor parte en América Latina se ve así. Hay restaurantes, hoteles, negocios de comida, tenemos ferreterías, tenemos tiendas que venden de todo, ¿no? Lotes de automóviles, de comercializadoras, no sé, como ustedes lo quieran ver, pero eso es lo que tenemos. No digo que sea todo lo que tenemos, pero es la mayor parte de lo que tenemos. Y generalmente es como hacen sus propios negocios, ¿no? Y ese es un problema que lo tenemos todos, desde Tijuana, en el norte de México, hasta la Patagonia. Nosotros hemos hecho diagnósticos del ecosistema de innovación en toda América Latina. Entonces, eso lo vamos a ver al final. De hecho, ahorita les voy a pedir, por favor, que me ayuden con Argentina, que es el único lugar donde no hemos hecho una evaluación adecuada, pero lo vemos al final. Bueno, entonces, vamos resumiendo el por qué ocurren estas cosas. Fíjense bien, tengo dos ejes aquí, el eje del tiempo y el eje del dinero. Entonces, en tiempo cero y dinero cero fue cuando se les ocurrió la idea. Y entonces, en ese periodo de gestación, que es en lo que ustedes desarrollan el prototipo para demostrar que la idea funciona, ustedes reciben fondos de investigación básica en universidades, fondos de investigación, que en muchos lados les dicen fondos perdidos, ¿no? Para investigación, premios a la innovación, fondos para desarrollar prototipo y fondos para desarrollar instalaciones de demostración. Eso es en la gestación, cómo del dinero, de dónde viene el dinero para el desarrollo tecnológico. Luego, en la expansión, que es cuando ustedes ya tienen ventas propias, ustedes están licitando tecnología, ustedes pusieron acciones en la bolsa de valores y de ahí consiguieron dinero, ustedes hacen franquicias, subcontratos, consultoría, etcétera. Ustedes están, o el mercado, o sí, el mercado en su totalidad, está proporcionando fondos para el negocio. Pero fíjense cómo me pasé de aquí a acá, ¿ok? Entonces, generalmente la ayuda del gobierno termina después de la primera demostración. Y creo que les dije ahorita que la gestación es desde que ustedes tienen la idea hasta que tienen un prototipo funcional y lo demuestran. Por eso puse el puntito rojo aquí. Ese es el momento donde acaba la gestación. Entonces, ahí es donde se les acaba el dinero del gobierno. Y es el momento más riesgoso para cualquier microempresa de alto impacto, porque entonces, si pueden conseguir dinero de instituciones de crédito, les van a fijar unas tasas de interés muy altas. Si ustedes consiguen dinero de amigos y familiares, puede que sea insuficiente. Si ustedes hipotecan su casa para continuar, puede que les cobren una tasa de interés alta, etcétera, ¿no? Es el momento más riesgoso para toda la empresa. Entonces, el Demo Day, que es este puntito rojo que les puse aquí, es el día del funeral más feliz de todo el planeta Tierra. Ese día su empresa se está muriendo cada segundo. ¿Qué pasa, no? Se está muriendo, pero ustedes están con una sonrisa demostrando sus productos, se traen a los niños de la escuela para demostrar el invento que hizo que ganaran ustedes el campeonato mundial de dispositivos médicos en Japón, por ejemplo, y todos los niños sonriendo, los políticos y los rectores y todos los demás se quieren tomar fotos con ustedes y con el invento. Todo es una fiesta ese día. Sin embargo, al final de la demostración, del día de la demostración, se les acabó el dinero
y nadie les va a dar dinero. ¿Por qué? Porque a los políticos dicen, yo ya te ayudé y de aquí en adelante ya viene lo más difícil, ya no está tan sexy o no tiene ningún rédito político para mí, ya no te voy a ayudar. Pero no lo dicen así, sino que te dicen, te deseo lo mejor en tu invento y que no sé qué y todo, y aquí estamos para poder ayudarte. Y en realidad no pasa nada. Ok. Bueno, me van a decir muchas personas que están viendo esto, oiga, no generalice, en mi país sí pasa. Sí, pero nadie te va a dar $2 millones para que desarrolles lo que acabas de poner. Te van a dar $50,000, te van a dar $20,000 y eso es con un gran esfuerzo. Pero en realidad nadie te va a dar el dinero que realmente necesitas para salir adelante. Entonces, ahí es donde entramos al Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es entre que ustedes demuestran que su producto o servicio funciona y en el momento que ustedes ya tienen fondos suficientes para ser independientes financieramente. Entonces, ¿cómo hemos tratado de pasar el Valle de la Muerte en América Latina por muchos años? Con préstamos bancarios con altos intereses, con préstamos de amigos y familiares, con intervenciones gubernamentales, como quien dice, conseguir un apoyo del gobierno, y es como hemos tratado de pasar el Valle de la Muerte. Entonces, así es como se ve un emprendedor latinoamericano. Me atrevo a decir iberoamericano. ¿Por qué? De un lado tenemos la roca del gobierno que paga por la investigación básica, los fondos de investigación, da premios a la innovación, etcétera. Del otro lado está la roca comercial, que son ventas, regalías, franquicias, etcétera, que ya va creciendo el negocio. Y en medio está un cañón y de cada 10 que dan el salto en América Latina, en promedio 8 o 9 mueren en el intento. Los demás, pues llegan al otro lado, pero se vuelven adversos al riesgo. Entonces, ese es un problema bastante fuerte. Entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé lo que les estoy diciendo? Llevo más de 10 años entrevistando emprendedores en toda América Latina. He sido juez en todos los concursos habidos y por haber de cuestiones de dispositivos médicos, de inteligencia artificial, de energías renovables y todo lo demás. ¿Y por qué? Porque yo antes era director de lo que se llama el Programa de Tecnologías Sostenibles y Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Por eso todo mundo, cuando tenía una nueva tecnología médica, venían conmigo para que les ayudara a conseguir dinero. Y pues las organizaciones así como el MIT, ¿no? Ya saben, esa escuela, ¿no? Que está a un lado del río ahí que, bueno, no voy a criticarlos, son buenos, son buenos. A veces me piden que sea juez, ¿no? En algunos de sus concursos, ¿no? Entonces, por eso yo me entero de todo lo que está pasando en América Latina y entrevisto a los emprendedores que llegan acá a Boston y que necesitan desarrollar su empresa, ¿no? Entonces, bueno, pero acuérdense que esta plática se llama Ecosistemas de Innovación. Así que me voy a desenmudecer. Aguántenme, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Nomás díganme. Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto, gracias. Muy bien, entonces, el esquema regional para la creación y fondeo de empresas tecnológicas se le llama un ecosistema de innovación. Requiere de toda la comunidad para funcionar. Entonces, hace una analogía de lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, miren, por ejemplo, fíjense bien, en un ecosistema natural tenemos al cisne, al águila, al pez pequeño, a la cigüeña, al pato, al fitoplancton y a todo lo demás, y este sistema se está autorregulando de tal forma que todos están en este ecosistema de forma balanceada, vamos diciéndolo así. Si crece mucho fitoplancton, se lo come el zooplancton. Y ese zooplancton o los pequeños animalitos los filtran, por ejemplo, las almejas o se los comen los peces pequeños y a esos peces se los comen los peces grandes y a esos peces grandes se los comen los depredadores como el águila y así por el estilo, ¿no? Muy bien. Pues en lugar de tener patos, cisnes, peces y todo lo demás, en un ecosistema de innovación tenemos, por ejemplo, a la universidad, que es el lugar donde ocurre el conocimiento original, el desarrollo del conocimiento original. De ahí tenemos, por ejemplo, al gobierno que da apoyos para la gestación de una nueva empresa, ¿no? O de una nueva empresa tecnológica. Luego tenemos a un inversionista ángel, que sería el que daría el dinero inicial para el primer año
de una nueva empresa tecnológica. Tenemos un inversionista de capital de riesgo que va a pagar por la expansión de la empresa tecnológica. Ahorita vamos a ver el mecanismo. Tenemos al abogado de patentes, que es el que nos va a registrar nuestra propiedad intelectual para poder protegerla. Tenemos, por ejemplo, a las incubadoras y aceleradoras que nos van a permitir desarrollar nuestros planes de negocios, crear nuestro equipo de trabajo, desarrollar prototipos y conseguir clientes e inversionistas para nuestro negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todo un ecosistema o todo un sistema de soporte para el apoyo al emprendedor en ciertas ciudades. A eso le llamamos el ecosistema de innovación. Entonces, el ecosistema de innovación es algo que ocurre solamente en algunas ciudades del planeta. Por eso precisamente lo estamos viendo, ¿no? Aquí. Entonces, ya les dije cómo participan todos, ¿no? Ya no voy a describir todo esto, no tiene caso, pero así nos vamos, si lo quieren ver así, lo quieren ver. Conocimiento original en las universidades y centros de investigación. De ahí, esos investigadores o algunos de esos investigadores deciden crear una empresa. Para eso están las incubadoras y aceleradoras para que hagan prototipos y planes de negocios. Están los inversionistas ángeles, el gobierno para darles dinero para los apoyos iniciales de gestación de la empresa. Luego están los inversionistas ángeles que les van a dar dinero para el primer año de operaciones a cambio de un pequeño porcentaje de su empresa, ¿no? Luego van a estar los inversionistas de capital de riesgo o los filántropos de riesgo u otros tipos de inversionistas que les van a dar dinero para que puedan expandir la empresa, ¿no? Entonces, eso es el ecosistema de innovación. Y miren, así lo podemos ver aquí. Fíjense, aquí se los puse, no me acordaba que tenía esta diapositiva, si no, no hubiera estado con tanto. Miren, de centro de investigación a incubadoras, a gente que les da dinero, y de ahí a que ustedes desarrollen sus empresas en aceleradoras hasta que tienen el producto final. Y así es como lo tienen generalmente. Así es como ustedes lo hacen, ¿no? En muchos lados. Bueno, un ecosistema de innovación hace rondas de recaudación de fondos para poder hacer crecer el negocio o pagar por costos de propiedad intelectual, etcétera. O sea, el emprendedor no utiliza su propio dinero para poder hacer esto, ¿no? Y eso permite que cualquier persona, independientemente de su riqueza personal, de su edad, de su experiencia laboral y de otras cosas, pueda conseguir dinero suficiente para hacer crecer su empresa y poder desarrollarla de forma adecuada. Ese es el ecosistema de innovación. Entonces, no necesitan historial de crédito, no necesitan riqueza propia, no necesitan conexiones políticas. Vamos siendo pragmáticos en América Latina, esto se necesita muchas veces. Bueno, en un ecosistema de innovación maduro no se necesita. No necesitan experiencia laboral, no necesitan nada de eso. Solamente el ecosistema de innovación por sí mismo es suficiente para que la gente consiga fondos de innovación. Pero para todo esto se necesita un marco educativo, legal y financiero que proporcione estos servicios en el proceso. Y existe un nivel de autodependencia muy fuerte entre este modelo, hagan de cuenta, y el éxito de todo lo que está pasando en la sociedad. Fíjense bien, con COVID-19, casi todo el país, casi todo Estados Unidos tuvo millones de personas que perdieron el empleo. Millones. En Boston, el desempleo es la mitad de lo que es en el resto de Estados Unidos, precisamente por el ecosistema de innovación. Entonces, pues está muy bien. Bueno, vamos hablando de algunos de los elementos. Fíjense bien, un inversionista ángel. Este proporciona dinero para la startup en el primer año de operación. Entonces, generalmente podría ser, por ejemplo, un restaurantero, supongan, que dice, pues yo vendo pizzas todo el tiempo, me va muy bien, y vino un médico, ¿de dónde venía? Del hospital italiano, y bueno, lo voy a recibir. Y viene con una idea. Vamos suponiendo que utilice nanotecnología para cirugía, y que esto permita mejorar la forma en la cual se hacen las cirugías en un 90%, supongan, ¿no? Este productor de pizza o este restaurantero no sabe nada de nanotecnología, ni de microcirugía, ni de robótica, ni de Internet de las cosas, no sabe nada de eso. Pero le gusta
apoyar a este tipo de empresas y quiere diversificar su portafolio de inversiones. Entonces, esta persona puede decir, a ver, te doy $100,000 a cambio del 4% de las acciones de tu empresa. Es como si ustedes estuvieran vendiendo de forma preferencial acciones de su empresa. Entonces, con esos $100,000, ustedes pueden operar el primer año, conseguir una oficina, pagar un sueldo a los que están ustedes, los que están trabajando con ustedes y poder desarrollar el producto mucho mejor como para poder después hacerle una propuesta de valor a un inversionista de capital de riesgo. ¿Qué hay para el inversionista ángel? Siempre va a ser dueño del 4% de su empresa, pase lo que pase. Va a ser dueño del 4% de su empresa y si, por ejemplo, su empresa se va a pique, aquí en Estados Unidos hay mecanismos fiscales para que ese restaurantero de pizzas, por ejemplo, que les dio $100,000, esos $100,000 que les dio, los pueda declarar como una pérdida de su negocio legal y con eso paga menos impuestos o de su impuesto sobre la renta, ¿no? Y paga menos impuestos. Entonces, no perdió el dinero. Dejó de ganar lo que ese dinero le hubiera dado si hubiera estado en el banco, pero no perdió el dinero. Eso es un inversionista ángel. Y eso, por ejemplo, es algo que necesitamos en América Latina. Luego, un inversionista de capital de riesgo. Estos otorgan dinero a los emprendedores después de que ustedes les hacen una presentación en PowerPoint, por ejemplo, de 15 minutos y les dan un plan de negocios. Entonces, ellos quieren un porcentaje más alto de la empresa, entre el 20 y el 40% de las acciones de la empresa, pero a cambio les pueden dar varios millones de dólares por esas acciones. Entonces, se le llama capital de riesgo porque no es un préstamo, es una compra preferencial de acciones. Si su empresa se va a pique, ellos pues en realidad se arriesgaron con ustedes y se podría decir que pierden ese dinero, pero como les dije, hay muchos mecanismos fiscales para que ellos recuperen esa inversión. Miren, creo que lo voy a poner mejor de esta forma. Miren, los fondos de capital de riesgo son vitales porque ellos sí tienen apetito por empresas riesgosas, algo que no pueden hacer los bancos y que no van a hacer sus familiares ni amigos ni los gobiernos. Entonces, los negocios tecnológicos son impredecibles, pero pueden dar a ganar grandes ganancias. Entonces, fíjense bien, aquí creo que esta gráfica está mucho mejor. ¿Cómo funciona un fondo de capital de riesgo? Supongan que 10 inversionistas se juntan y dicen, cada uno de nosotros vamos a poner $20 millones. Entonces, con eso tenemos un fondo de capital de riesgo de $200 millones. Bueno, este fondo de capital de riesgo va a ser administrado por un grupo de administración de capital de riesgo, que son los que escuchan a los emprendedores y son los que deciden cuánto dinero le voy a dar a cada empresa, cuánto vale cada empresa, a cambio de qué paquete de las acciones de la empresa voy a recibir y pues con eso estamos evaluando el riesgo. Bueno, supongan que de este fondo de $200 millones apoyaron 16 empresas que lo perdieron todo. Y de ahí perdieron $40 millones. Pero ellos también apoyaron a 54 empresas que no hicieron mucho dinero, entre 2 y 10 veces lo que les dieron los inversionistas de capital de riesgo. Entonces, cuando ellos al final del fondo de capital venden las acciones de la empresa, consiguieron $405 millones. Pero hay 10 empresas que son unicornios, que son empresas que hacen mucho dinero. Entonces, esas 10 empresas le dieron a ganar al fondo de capital de riesgo en 5 años $750 millones. Entonces, cuando ustedes hacen las sumas y las restas y todo lo demás, tienen una ganancia bruta de $1,115 millones. Y eso se distribuye entre los 10 inversionistas originales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al final? Ustedes ponen 20 millones y consiguieron 111.5 en 5 años. Si ustedes hubieran metido el mismo dinero al banco, probablemente no hubieran conseguido los $100 millones. Por eso existen los fondos de capital de riesgo. Sobre todo la gente que tiene dinero y que quiere diversificar su portafolio de inversiones, participa en fondos de capital de riesgo. Entonces, por eso es que existen, ¿no? Y generalmente las empresas tecnológicas consiguen dinero de fondos de capital de riesgo porque son muy riesgosas al principio. O sea, nomás imagínense en el 2006 que alguien les hubiera llegado y les hubiera dicho, mire, yo voy a crear una plataforma
donde voy a hacer que la gente se conecte socialmente y que nos regale su información personal para que nosotros los conozcamos muy bien y de esa forma les podamos dar publicidad dedicada solamente para esto, para cada grupo. Eso es Facebook. Pero si hubiéramos estado en el 2006, todo el mundo hubiéramos pensado que era un mal negocio. ¿Cuánto le vas a cobrar a los miembros? Nada. ¿Cuánto le vas a cobrar a los que te van a ayudar al principio para crear las conexiones? Nada. ¿Qué incentivo vas a dar? Nada. Y pues, claro que esto no es negocio. Bueno, 2006, no es negocio. Pero ¿qué creen? Hubo una persona que se arriesgó, le dio 10 millones de dólares a perdón, me equivoqué, 5 millones de dólares a Facebook y de ahí empezó Facebook completamente y ya saben lo que es ahora. En Google, por ejemplo, ese empezó en 1997. Aquí ellos decían que iban a tener un buscador que no me voy a ir mucho a tiempos arcaicos, ¿no? Del Internet, pero iban a tener un buscador que les iba a dar lo que la gente estaba buscando todo el tiempo y ese es el algoritmo de Google. Y resulta que con eso iban a hacer publicidad. Ok. A ver, con eso iban a hacer publicidad, iban a hacer muchas cosas e iban a crecer. Bueno, pues hubo una persona que creyó en ellos, un super ángel, les dio 10 millones, les dio $1 millón a Google, $1 millón, un super ángel. Y con eso consiguió el 10% de las acciones de Google a perpetuidad. Cuando Google entró en la bolsa de valores, Google se capitalizó en un nivel increíble, fueron como 30,000 millones de dólares en un solo día. Entonces, dio 1 millón y consiguió 3,000 millones de dólares en un solo día, 7 años después. Por eso tenemos a los superángeles, a los ángeles, a los inversionistas de capital de riesgo. Y ahora yo les voy a hablar de otra que nos importa mucho ahorita, se llama Moderna. Bueno, Moderna es una empresa que está aquí en Boston, que fue creada en el 2010 por Derrick Rossi. Este era un investigador de la Universidad de Harvard que fundó una empresa para poder comercializar tecnologías de messenger RNA. ¿Qué es esto? Bueno, lo que hacen es copiar el ácido ribonucleico de cierta forma y pueden crear ciertas proteínas o ciertas cosas en las células, precisamente para crear anticuerpos y otras cosas. Bueno, en el 2011, Flagship Ventures, que es un grupo de capital de riesgo aquí en Boston, dio varios millones de dólares a la pequeña empresa que se llamaba Moderna y el nombre es Mode RNA o Moderna. Y todo el mundo piensa que es en español, ¿no? Se llamaba Mode RNA, pero todo el mundo pues, la conoce como Moderna ahora, ¿no? Y esto fue a cambio del 18% de las acciones de Moderna. Todavía el grupo de capital de riesgo posee estos 18%, del 18% de las acciones de la empresa. Bueno, en diciembre del 2018, Moderna entró a la bolsa de valores y recaudó 600 millones de dólares. Supongan que el grupo Flagship dio 5 millones de dólares porque no conseguí el dato de cuánto dieron. Supongan que dio 5 millones. Entonces, cuando se capitalizó en 600 millones de dólares y ellos tenían el 18% de la empresa, pues ya recuperaron su inversión muchas veces, muchas veces. Y en este momento, la empresa vale 30,000 millones de dólares. Si dieron 5 y son dueños del 20% de 30,000 millones de dólares, es bastante. Fue tanto que el CEO de Flagship, o sea, uno de los inversionistas de capital de riesgo, dijo, yo personalmente, de mi fortuna personal, voy a comprar casi el 20% de las acciones de Moderna. Entonces el señor también consiguió muchísimo dinero. Así es como opera la inversión en innovación de alto impacto. Y en este caso es medicina. ¿Por qué nos importa a todos Moderna? Porque Moderna es una de las 4 o 5 vacunas que están punteras en desarrollar una vacuna para el COVID-19. ¿Ok? Y ellos lo que hacen es precisamente crean una proteína que es identificada por los anticuerpos, o es una proteína muy parecida. Bueno, hicieron una secuencia del virus, una secuencia genética del virus. Con esto pudieron utilizar la tecnología de Mode RNA para crear una proteína que es identificada por los anticuerpos de nosotros y con eso crean la inmunidad hacia la enfermedad. Ellos originalmente lo que querían era curar la influenza,
el resfriado común y todo eso era su objetivo. Pero ahorita, como cuando vino el COVID-19, pues ya ven lo que pasó, ¿no? Entonces, esta es una startup, una empresa pequeña que ahorita les está dando la batalla a Pfizer, a Johnson y Johnson y a muchas de las grandes farmacéuticas del mundo. Y es un ejemplo de cómo una startup en menos de 10 años se puede ir de cero a ser uno de los líderes mundiales y pues ayudarnos a todos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando. Bueno, también existen filantropía de riesgo. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo un negocio social que no va a dar dinero, que no va a producir dinero, pero que tiene un impacto social muy fuerte, entonces tenemos una organización que es una filantropía de riesgo, que es, a ver, creo que mejor se los pongo de otra forma. Es como así, miren. Son 10 fundaciones, supongan, la Fundación Ford, la Fundación JPB, la Fundación Carnegie, por ejemplo. Cada una da una cantidad y se pone, esta cantidad se pone a disposición del grupo de administración del Fondo de Filantropía de Riesgo. Y ellos lo que hacen es escuchar a las empresas sociales y determinar cuál les puede dar el impacto social más grande. Y a esos son a los que les van a dar dinero. A ver, les voy a poner un ejemplo. Supongan que un equipo de fútbol de niños en el lugar más rico de ahí de Buenos Aires va y le pide $50,000 a un empresario porque quieren ir a jugar fútbol a Francia, por ejemplo, a un torneo. ¿Cuál es el rédito social del empresario? Pues una fotografía con los niños, puede ser que una mención en el periódico y ahí se acabó todo. Ese es el rédito social que tiene el empresario. En cambio, si ese empresario da $50,000 a una microempresa de alto impacto que va a dar agua potable a toda la gente en zonas rurales y que va a prevenir, por ejemplo, 200,000 días de discapacidad por enfermedades gastrointestinales, ahí tienes un impacto social muy fuerte. Entonces, por eso este grupo de administración del Fondo de Filantropía de Riesgo busca las empresas que pueden dar que pueden tener el mayor impacto. Y así es como tenemos este tipo de empresas que apoyan la salud, lo social o combate a la pobreza y las empresas culturales y sostenibles, ¿no? Por ejemplo. Y eso es como tenemos filantropía de riesgo. Luego, por último, tenemos crowdfunding. Esto es cuando ustedes hacen una campaña financiera en Internet para conseguir dinero para un proyecto. No necesariamente tiene que ser una empresa. Yo conozco 2 personas que querían irse de vacaciones se querían ir de vacaciones a Cancún y juntaron $18,000 cuando su objetivo era $5,000. Y se fueron de vacaciones a Cancún, grabaron todo, compartieron la experiencia con todos y les funcionó bien. Pero vamos suponiendo que nosotros queremos para nuestro dispositivo médico o terapia médica. Se puede hacer por donación, o sea, alguien nos puede donar dinero porque nuestra causa es muy noble, por deuda, de que los inversionistas nos prestan dinero a través de una plataforma de crowdfunding con una tasa de interés muy baja, por ejemplo, un 0.5% o un 1%, por ejemplo, por recompensas de que si nos donas algo yo te doy una camiseta o te mando la foto de un niño y no sé qué tantas cosas, o por acciones de la empresa, que es similar al capital ángel, pero aquí le vendemos, por ejemplo, el 10% de las acciones de nuestra empresa a muchísimos inversionistas en línea. Y esto es el crowdfunding. Yo les dejé una lista de sitios de crowdfunding en América Latina al final de esta presentación, después de esta presentación. Entonces, así es como pasamos el Valle de la Muerte. Y ese es el patch que necesitamos en América Latina. Necesitamos inversionistas ángeles, inversionistas de capital de riesgo, crowdfunding, plataformas de crowdfunding y mecanismos para que la gente las pueda utilizar. Buenas colaboraciones con universidades, o sea, vinculación y buenas aceleradoras de negocios. Y ese es el patch que necesitamos ahorita en América Latina para poder pasar el Valle de la Muerte. Y entonces ya la cosa se vería así. Miren, en lugar de que el 80% de las empresas no lleguen al otro lado, pónganle ustedes que ahora el 30% de las empresas no llegaran al otro lado, pero el 70% sí. Y entonces eso permitiría que la gente se arriesgara en estas empresas, microempresas de alto impacto de salud, ¿no? Entonces vamos viendo cómo quedaría.
Fíjense bien, ahorita en Boston, Lorenzo es latinoamericano, tiene 22 años y tiene una excelente idea para su negocio. ¿Cómo le va a ir en Boston? Vamos viendo. Primero, hace lo mismo que Guillermo. Se acerca a una incubadora y hace su plan de negocios. Pero la diferencia es que el plan de negocios es de 20 páginas, no de 60, no de 150, de 20 solamente, con un formato específico. Luego, solicita dinero al gobierno para poder hacer su prototipo y demostrar su producto, igual que Guillermo. Gana concursos, igual que Guillermo. Se regresa para el día de la foto, el de demostración, igual que Guillermo, pero aquí es donde cambia la cosa. Fíjense bien, cuando se está tomando la foto con el gobernador, inmediatamente la gente de la comunidad se le acerca y le dice, oye, pues fíjate que yo tengo una aceleradora de negocios, te doy $20,000 por acelerarte conmigo y requiero nomás el 3% de las acciones de tu empresa. Pero te dan un lugar donde vivir, comida, todo lo demás y 6 meses de aceleración y te dan $20,000 todavía. Entonces, por ejemplo, esa sería una incubadora o aceleradora grande. O el gobierno le empieza a presentar inversionistas de innovación para que consiga dinero. Bueno, Lorenzo consigue $200,000 de un inversionista ángel a cambio del 5% de las acciones de su empresa y con ese dinero opera un año, mejora su prototipo, consigue clientes, o sea, lo que le llamamos tracción nosotros, y luego usa ese dinero usa eso para poder hacer una presentación a inversionistas de capital de riesgo. Después de la presentación de su empresa, Lorenzo consigue $3 millones de inversionistas de capital de riesgo y da a cambio el 25% de las acciones de la empresa. Si ponemos la totalidad, le dio 5% de las acciones al ángel, 25% al inversionista de capital de riesgo, pero el grupo de fundadores del startup todavía tiene el 70% de las acciones de la empresa. Lorenzo usa ese dinero en varios años para hacer crecer su negocio y luego ejecuta la estrategia de salida. ¿Qué es esto? Vendo mi empresa a otra empresa más grande o la pongo en bolsa de valores, por ejemplo, o compro a mis inversionistas para yo ser dueño de la empresa. Esa es una estrategia de salida. Entonces, en la estrategia de salida de Lorenzo, él vendió la empresa en $60 millones. Al final, él como fortuna personal, porque seguía siendo dueño del 20% de las acciones de la empresa, obtuvo $12 millones. Lorenzo tiene 27 años. No ha tenido otro trabajo más que el del startup que creó cuando estaba en la universidad y ya tiene $12 millones. Y no entiende por qué todos sus amigos y familiares en América Latina le dicen, fíjate que quiero poner una ferretería y necesito dinero, un hotel, negocios de comida, etcétera. Y esta es una historia real. Lo único que cambié es la fotografía de Lorenzo para que no me lo anden, ¿cómo lo diré? Que no resulte afectado, ¿no? Pero esta es una historia real. Y pues es de América Latina. Entonces, así es como se ve el ecosistema de innovación bostoniano. Sí tenemos restaurantes, hoteles, negocios de comida y todo lo demás, pero también hacemos aplicaciones tecnológicas pues de todo tipo, ¿no? Hacemos dispositivos médicos, que ese sería en lo que somos número 1 a nivel mundial, ¿no? Hacemos tecnologías de todo tipo. Aquí en Boston, por ejemplo, se inventó el teléfono y se inventó el radar y se han inventado muchas cosas recientemente. Miren, ahí tenemos una foto de robótica. Boston Dynamics es una de las empresas más fuertes en inteligencia artificial y robótica que existen ahorita. En farmacéutica somos fuertes y en energías renovables. Ese es el ecosistema de innovación bostoniano. ¿Y qué ganamos con esto? Miren, los inversionistas de capital de riesgo dieron más de $6,000 millones a las startups que se crearon en Boston en el 2018. Entonces, de ahí se construyeron miles de empleos. En este momento hay más o menos como 2,500 startups en Boston y emplean a más de 200,000 personas, casi todos ellos con muy buen sueldo. Y pues esto reduce el desempleo y el subempleo entre la gente joven, disminuye los daños a la salud y el medio ambiente, se da dinero para las empresas de sostenibilidad, salud, desarrollo social, etcétera, y se crean las condiciones para que los emprendedores consigan fondos en otros ecosistemas de innovación. Miren, vamos suponiendo que ustedes tienen una empresa cultural. Muy probablemente en Boston no van a conseguir dinero, pero en el ecosistema de innovación de París, sí.
o en Tokio van a conseguir dinero. Pero entonces esa interacción entre los ecosistemas de innovación es como si fuera un ecosistema natural, les permite saber a dónde ir para conseguir dinero para ciertas cosas. Y eso ocurre a perpetuidad. Y pues se diversifica la economía. Vean cómo el desempleo no fue tan grave después de lo de COVID aquí en Boston. Y no existe fuga de talentos. En realidad, atraemos talentos a nivel mundial precisamente por el ecosistema de innovación. Y más o menos el 19% de las startups en Boston fueron fundadas por inmigrantes, 1 de cada 5. Y eso es como estamos aquí. Y pues miren, les mencionó Alessio que estaba buscando yo cómo hacer las cosas en Argentina, pero lo hacemos a través de una encuesta y esta es en línea, pero yo les voy a pasar la liga y espero que la puedan distribuir, se las pueda dar el Hospital Italiano de Buenos Aires para que ustedes la puedan distribuir entre amigos y familiares. Pero generalmente nosotros revisamos distintas cuestiones del ecosistema de innovación y con eso hacemos un diagnóstico. Aquí no quise poner en duda ni nada a Lima, Perú. Solamente les quería decir que lo hemos hecho en otros lugares y que sabemos cuáles son las debilidades principales y cómo fortalecerlas. Y con eso fortalecemos a los ecosistemas de innovación en cada lugar de la Tierra. Entonces, por ejemplo, aquí en Lima hubiera sido, necesitamos atraer inversionistas, necesitamos que cualquier persona en Perú sepa dónde ir a conseguir dinero en cualquier lugar del mundo y cuáles son los mecanismos para hacerlo. O sea, necesitan dinero y necesitan tener inversionistas en su comunidad. Serían las top 3 de ahí de Lima, en este caso, ¿no? Hemos hecho este diagnóstico en casi todos los países de América Latina y por eso les decía que en Argentina no, es el que nos falta. Ok, sí hemos hecho, pero nos salió Mendoza, pero no ha participado nadie de Buenos Aires. ¿Por qué? No me pregunten. Pero son cosas que ocurren y por eso queremos ver, ¿no? ¿Por qué lo hacemos esto nosotros en la Escuela de Salud Pública? Porque resulta que hemos visto una relación muy fuerte entre sostenibilidad y entre sostenibilidad e innovación. Cuando aumentamos la innovación en un lugar, aumenta las empresas de sostenibilidad, salud, desarrollo social, etcétera, y viceversa. Entonces, por eso la Escuela de Salud Pública de Harvard está en esto. Yo creo que lo que voy a hacer es que voy a parar aquí porque el resto de la historia de cómo se crea un ecosistema de innovación lo pueden leer ustedes, miren. Es simple y sencillamente el liderazgo no es suficiente, o sea, que la gente de los rectores, presidentes, gobernadores y todo esto hayan ido a Harvard para conocerlo no fue suficiente. Se hizo un turismo de innovación y luego no pasó nada. Entonces necesitábamos una masa crítica de conocimiento en cada comunidad para poder desarrollar un ecosistema de innovación y por eso nos fuimos a las comunidades a entrenar gente de cómo hacer un plan de negocios, cómo conseguir dinero de un inversionista ángel o un inversionista de capital de riesgo y todo eso, y cómo traernos de vuelta a los países, ¿no? Donde estaban. Y pues les damos una batería completa de herramientas para que lo puedan hacer y luego lo soltamos en la comunidad para que detecten problemas y que luego de ahí creen startups que resuelvan dichos problemas. Y nosotros les abrimos el ecosistema de innovación de Boston, de Silicon Valley, de Nueva York y de otros lados para que puedan conseguir dinero y lo traigan de vuelta a sus comunidades para resolver los problemas locales. Y pues nuestra función es conectar, educar y hacer investigación por la salud, por el medio ambiente y por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y con eso termino. Y ahora sí, pues nos vamos a preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. En lo que se van conectando preguntas y respuestas, si nos las ponen acá por el chat, aprovecho como para contarle a la gente que preferí leer tu currículum al final que hubiera más gente conectada, que Ramón trabaja en la Escuela de Salud Pública de Harvard, la T.H. Chan School of Public Health. Ha sido director de Tecnologías Sostenibles y Salud en el Centro Global de Medio Ambiente. Tiene un máster y un PhD en Environmental Health por la Escuela de Salud Pública. También tiene un máster en Manufactura y Sistemas de Tecnologías de Innovación. Y tiene una ingeniería en el Tecnológico de Monterrey como ingeniero mecánico. Y antes de trabajar en Harvard, Ramón ha trabajado en el área corporativa dedicado al diseño y manufactura de
de bienes de consumos electrónicos y ha trabajado en varios departamentos manejando más de 180 millones de dólares en revenue. Tiene 5 patentes en Estados Unidos y 15 récords de invención, tanto en Europa como en Estados Unidos. Trabajó en el área de ingeniería de Delphi Automotive Systems, que era una compañía de General Motors. Le agradecemos muchísimo a Ramón el que haya querido compartir el día de hoy con nosotros su sabiduría, su conocimiento, su humildad y demás. Siempre me hace saber que lo que pasa también en el ecosistema de Boston es que es un ecosistema de cero arrogancia, todo el mundo ayuda a todo el mundo. Sales de tener una reunión con alguien en una sala de juntas y de repente te das cuenta que era un premio Nobel, ¿no? Y tú lo has vivido todos los días, Ramón, así que me encanta que te hayas podido unir con nosotros y abrimos a la sesión de preguntas y respuestas por parte de la audiencia, ya sea que quieran abrir su micrófono o que la quieran poner por el chat. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Exacto, sí, pueden ir escribiendo en el chat que nos va a llegar a los anfitriones y los vamos a ir leyendo. Yo, mientras tanto, mientras estén escribiendo los demás, te quería preguntar, bueno, un poco igual lo abordaste, pero creo que en Latinoamérica tenemos una cierta visión a que tenemos algunas limitaciones que son inherentes a nuestro contexto y que es muy difícil avanzar porque, bueno, tenemos un mercado interno quizás más pequeño, más inequidad social, un PBI menor, y pareciera que a veces dejamos de lado otras cuestiones que son organizativas o idiosincráticas. ¿Vos cuál dirías que es el principal punto que determina esta posición de Latinoamérica que encima es sostenida en el tiempo, ¿no? Miren, les voy a decir cuál es uno de los problemas principales, es la asimetría de la información. Por ejemplo, pueden tener una excelente idea, pero no saben dónde ir a conseguir dinero en otros lados del mundo, no saben cuál es el formato del plan de negocios que tienen que llevar para hacerle una presentación a un inversionista en otro lado del mundo, en dónde en otro lado del mundo pueden darles dinero más fácil para su empresa y cómo regresar el dinero a su lugar de origen para poder utilizarlo. Les voy a poner un ejemplo. Acaba de venir una compañía, bueno, de gente de Argentina que consiguieron $2 millones aquí en Boston. ¿Cuánto les rinden $2 millones en Boston? Digo, en Argentina, no en Boston. ¿Cuánto les rinden $2 millones? Entonces, el problema principal es esa simetría. Ahora, esa simetría se corrige con un programa de educación. Si casi todas las universidades supieran cómo es el ecosistema de innovación, o sea, cómo funciona, ¿ok? Y cómo se hacen los planes de negocio y cómo podemos apoyar a que la gente que tiene talento en América Latina pueda conseguir dinero en otros lados del mundo y traerlo de vuelta para poder hacer cosas, creo que con eso tenemos. Esa es una de las cosas principales y de lo que podemos hacer inmediatamente. Y en el largo plazo es hacer un programa fuerte de educación entre los inversionistas de América Latina para que se comporten como inversionistas de capital de riesgo o inversionistas ángeles y crear las leyes para poder hacerlo en América Latina sin ningún problema. Eso es lo que necesitamos. Pero ahorita por mientras es un programa de educación para todas esas personas que quieran emprender y que sepan cómo hacer el plan de negocios, dónde ir para poder hacer la presentación y cómo regresar el dinero a sus lugares de origen. Muy bien, perfecto. Muy bien. Una pregunta de qué porcentaje de lo que tú ves termina siendo exitoso en realidad. ¿Cuál es el success factor percentage que en realidad vemos ahí? ¿De 1 de cada 10, 1 de cada 50? ¿En Boston o en América Latina? Pues en los dos yo creo que sería bueno. Pues vamos diciendo, miren, en Boston, más o menos entre el 70 y el 80% de las empresas, microempresas de alto impacto, sobreviven al tercer año. Y de esas vamos diciendo que más o menos la mitad, o sea, sería el 35% del original, se vuelven empresas que son no solamente de alto impacto, sino que generan mucho dinero. ¿Ok? En América Latina vamos viendo cómo ocurriría. De 100 empresas que empiezan, supongan que 85 mueren en el primer año. Quedan 15. De esas 15, más o menos la tercera parte va a ser muy exitosa y el 10% va a generar dinero suficiente solamente para la subsistencia de los que la fundaron. Entonces, la diferencia en el éxito ya global, ¿no? De que son empresas exitosas a largo plazo sería
un 35% de las empresas que empiezan en Boston serían exitosas a largo plazo y en América Latina sería como un 5% más o menos. Ok. Otra duda que yo tengo y que la hemos platicado en Boston en algún momento, Ramón. En el caso de México, por ejemplo, si alguien te deposita $100,000 o $1,000,000 en tu cuenta bancaria, te cae encima la unidad de inteligencia financiera diciendo, ¿y quién te depositó ese dinero? Estás lavando dinero, además. Cuéntanos un poco, porque luego tenemos esta idea que es imposible abrir una empresa en Estados Unidos, que los argentinos o los latinoamericanos puedan abrir su startup en Estados Unidos, que se cumplan con estas reglas y demás, y que puedan hacer ustedes esos depósitos, los venture capital y demás. Cuéntanos un poco esa historia que creo que es importante para todo el equipo. Esa es buena, miren. Primero, mito número 1. Se necesita ser ciudadano americano para tener una empresa en Estados Unidos. Ese es un mito. Necesitan un representante en Estados Unidos para tener una empresa en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si a alguien se le ocurre, vamos suponiendo un procedimiento médico muy bueno en América Latina, se viene a Boston y forma su equipo de trabajo de fundadores, vamos diciéndolo así, del startup, y que fueran pura gente de América Latina. Ellos pueden crear una empresa aquí en Massachusetts, por ejemplo, con 0 inversión porque el gobierno la va a pagar mientras ustedes la incorporen en Massachusetts para que no la vayan a incorporar en Delaware. Y la razón de eso es porque así pagarían impuestos estatales en Massachusetts. Por eso se las dan gratis, ¿no? Y lo pueden hacer en un día. Bueno, fíjense bien con lo que me decía Alessio, ¿no? Les voy a decir la historia otra vez, las comparaciones son odiosas, ¿no? Una inversión, supongan que estamos en México, para agarrar México en este caso, y alguien dice, oye, me interesa mucho tu empresa, te doy $200,000 a cambio del 5% de las acciones de tu empresa. Y como decía Alessio, si yo ese cheque lo trato de depositar en México, me van a acusar de lavado de dinero a mí y van a acusar de lavado de dinero al inversionista Ángel que me lo dio, porque son las leyes antilavado de dinero en México, ¿no? Porque van a decir, ¿dónde están las facturas y los servicios y no sé qué? Esto huele muy mal, lavado de dinero. Y nos van a meter a la cárcel a los dos en México. Entonces, esa es una de las cosas. Ahora vamos viendo, supongan que desde yo no tenía empresa en México, me voy a tardar como 90 días en crear una empresa. Entonces, supongan que Alessio era mi inversionista Ángel y yo por 3 meses le digo, todavía no te puedo dar las acciones, todavía no te puedo dar las acciones. ¿Ustedes creen que me va a aguantar 3 meses para darme $200,000? Claro que no, va a ir, las va a poner en otro lado. Ahora vamos viendo Boston. Nos juntamos y Santiago ahora es mi inversionista. Santiago era una persona que hizo mucho dinero en tecnología y otras cosas como robótica, supongan, ¿no? Y yo voy con una tecnología médica. Entonces Santiago dice, ok, te doy $200,000. Y supongan que Ramón no tiene empresa en este momento. Y yo le digo a Santiago, no, no hay problema. Mañana en la tarde te llevo el paquete accionario, nos juntamos a tomar café y te llevo el paquete accionario. Entonces, yo me salgo de la reunión con Santiago, me voy al municipio, les digo que quiero crear una empresa. Ellos me ofrecen los paquetes, ¿no? Que si la quieres crear en Delaware va a costar $500, pero si la quieres crear en Massachusetts, 0. ¿Por qué? Porque así pagas impuestos en Massachusetts. Me hacen el paquete accionario, la hago en Massachusetts, me hacen el paquete accionario para Santiago, su 5%. No me cobran nada por todo esto. Yo me voy al otro día con Santiago y le digo, aquí está el 5% de las acciones de la empresa. Santiago me da un cheque por $200,000. Me voy al banco y deposito el dinero en el banco. Creo una cuenta comercial. Eso toma como 3 días para poder verificar todas las cosas. Pero al tercer día, yo ya tengo el dinero disponible para mí, $200,000, para rentar oficina, pagarle dinero a la gente por lo que estamos haciendo y todo lo demás. Y ese es un ejemplo de cómo opera el ecosistema de innovación. Ok. Yo sé que suena un poco raro y que las comparaciones son odiosas, pero todo lo que les estoy diciendo no es rocket science. Es algo que podemos iniciar en América Latina en este momento. Aunque sea solamente el compartir información con la gente para que puedan conseguir dinero en los ecosistemas de innovación ya establecidos y que se puedan devolver a utilizarlo en sus países. Eso ya lo podemos hacer en este momento. Y es bien importante para la medicina, por ejemplo, o la salud, porque a mucha gente se le ocurren cosas, pero no las pueden llevar a cabo porque no hay dinero. Por ejemplo, me llegó un médico ortopedista argentino
que tenía una idea para mejorar la osteosíntesis y tenía un dispositivo médico muy bueno. Entonces me dijo que había batallado 20 años en Argentina para poder conseguir dinero y todavía no había conseguido dinero. El señor ya tenía su plan de negocios, ya tenía las cosas, ya tenía pruebas, ya había hecho muchas operaciones, como decimos en Estados Unidos, mucha atracción. Me tomó 2 días conseguirles $700,000 y ya están en producción en este momento. Les voy a decir el problema que tuvimos. El problema que tuvimos es que una vez estando aquí y teniendo su empresa, su esposa decía, oye, pues, ¿por qué no nos quedamos en Boston? Y entonces ocurrió un caso de migración de Argentina a Boston, pero esa es otra historia. Al final sí lo pude convencer de que tuviera operaciones de manufactura en Argentina, pero la situación es precisamente esa que estaba mencionando Alessio. Muchas gracias, Ramón. Otra pregunta. Pregunta, no tengan miedo. Nos quedan 8 minutitos todavía. Solange, Ariel, a todos los que conozco, alguna duda o pregunta, la disparan por WhatsApp o por acá. Yo, No sé. mientras tanto, te pregunto, Ramón, Sí. si vos ves que esta tendencia en Latinoamérica es estable, cada vez es más acentuada esta dificultad. No sé si tenés datos previos o si estos datos que vos nos decís ahora, por ejemplo, este 5%, etcétera, es algo actual y quizás hubo un momento en el cual en América Latina era un poco más fácil de innovar o esto es algo persistente. No, esto es algo persistente. Yo tengo 20 años analizando todo esto y la situación no ha cambiado mucho. Miren, tenemos destellos. Por ejemplo, Santiago de Chile, por ejemplo, tenemos un destello ahí de innovación. Medellín, Colombia, Ruta N, y tenemos un destello ahí de innovación y todo lo demás. Pero hagan de cuenta que sería como cuando están en los abismos, en las profundidades y que no hay luz de ningún tipo y que de pronto ven algo fluorescente hacia allá. Pero eso no significa que haya luz en todos lados, es lo que nos está pasando. Ahora, les voy a decir que sí ha cambiado mucho. Fíjense bien, en 20 años que sí ha cambiado. Antes, para que nos llegaran las tecnologías de punta, nos tardábamos 1 o 2 años, había como que un retraso de 1 o 2 años para que se implementaran en América Latina. Ahora no. Ahora resulta que se implementan casi al mismo tiempo en todos lados. Entonces eso nos permite ver lo que está ahí para ver qué es lo que podemos mejorar rápidamente. Entonces, lo que nos falla es el sistema que, como tú lo dijiste, Santiago, es crónico, donde no hay dinero para operar después del día de la demostración. Ese es uno de los problemas que tenemos en América Latina. Hasta el momento nosotros en Harvard nos hemos dedicado a desarrollar ecosistemas de innovación alrededor del mundo. Pero Harvard era muy específica de que decía, nosotros no vamos a donde no nos quieren. Entonces, por eso terminábamos en el sur de Francia, en Turquía, en Corea del Sur, que por cierto, ahí fue tiempo récord, desarrollaron un ecosistema de innovación en 3 años o menos, los coreanos. Ya le van a empezar a dar batalla a Silicon Valley y otros lados. Pero nos llamaban también, por ejemplo, de Arkansas, aquí en Estados Unidos, que no tenían un ecosistema muy fuerte. Y así andábamos. En América Latina tenemos menos de 3 años de que hemos empezado a fortalecer ecosistemas de innovación. Y ahí es donde nos conocimos Alessio y yo, porque vino una delegación del gobierno de Chihuahua, que es desde el norte de México, que estaba interesado en esto. Pero así es. Y nosotros eso hacemos completamente. A ver, parece que hay una pregunta. Sí, adelante. A ver, dice, ¿es netamente por recursos que las universidades latinas no pueden retener al emprendimiento de alumnos para hacerlos sustentables? No, también es el sistema. Miren, una cosa que falla en la vinculación en América Latina es el cómo miden a los investigadores. Por ejemplo, a los investigadores los miden por cuántos documentos científicos o artículos científicos publican en revistas indexadas de alto impacto, ¿no? Entonces, por eso se dedican ellos a hacer investigación sofista de por qué la rana tiene manchas amarillas de este lado del río y por qué las tiene rojas del otro lado, la misma especie. Entonces es investigación sofista, pero no están viendo cuáles son los problemas de la sociedad. Estoy generalizando mucho. Hay gente que sí lo hace, pero es una minoría. Entonces, al final lo que ocurre es, tenemos un divorcio entre la academia y el sector productivo tan fuerte en Iberoamérica, porque me atrevo a decir, incluyo España y Portugal en esto, que es tremendo. Aquí en Estados Unidos no.
Por ejemplo, yo tengo 4 proyectos de investigación ahorita. 3 de ellos son con centros de investigación de energía, de salud y de otras cosas del gobierno, y uno de ellos es con una empresa. Y a mí nadie me ve feo por estar desarrollando algo con una empresa o con un grupo empresarial. Ahorita estamos desarrollando, por ejemplo, métodos para poder hacer hidrógeno y con ello aumentar la capacidad calórica de los generadores de gas que tienen ahorita y bajar su huella de impacto ambiental en un 50%. Y eso es privado completamente. Entonces, ¿por qué no se retiene? No se retiene porque al final yo hago las cosas como si fuera un sistema de premios y castigos para el investigador. Si tú me eres lealtad a mí, que soy el rector o la autoridad o lo que sea, subes a ser director de departamento u otras cosas, ¿no? Pero también checo tus publicaciones y es lo único que checo. Y por eso cuando viene alguien de la industria para pedirme algo, no me quites el tiempo, por favor, porque yo necesito publicar. En cambio aquí, por ejemplo, lo que pasa es, nosotros vemos los problemas que tiene la industria y decimos, bueno, pues ¿cómo los vamos a resolver? Aunque nos tardemos 30 años, empezamos a hacer investigación básica en eso. Y luego, ya que tenemos algo que puede ser investigación aplicada, hacemos una vinculación con la industria, lo desarrollamos juntos y así salió el radar, por ejemplo, del MIT. Y con eso ganamos la Segunda Guerra Mundial. De así salen, por ejemplo, el implante coclear que salió de Harvard. Y así le hacemos que la gente que no escuchaba pueda oír. Y tienen que ver con las vinculaciones. Entonces, hay muchas cosas en el ecosistema que tienen que ocurrir. Para retener, por ejemplo, investigadores, buena vinculación. Para retener buenos alumnos aquí, buen ecosistema de innovación para que hagan las empresas y las tengan en Latinoamérica. Y así por el estilo. Pero es toda una cosa una serie de cosas que tenemos que hacer para que funcione. Así es. Acá tenemos una pregunta de Ariel Lockman que nos dice que si de todos los proyectos que has visto, ¿cuál fue un factor wow y que viste que cambiaría el curso de la ciencia en la medicina? ¿Qué has visto? Pues acabo de hablar del implante coclear ahorita, ¿no? Que es que la gente pueda oír cuando se nos sorda. Pero déjenme, les voy a decir de otra. Yo estuve trabajando mucho con el Joslin Diabetes Center, y que es de diabetes acá. Y uno de los problemas principales era la ceguera. Hagan de cuenta, se queda ciega la gente ya saben ustedes, ¿no? La situación ahí. Bueno, pues esto es reversible. Entonces ahorita se está haciendo un sistema con cámaras y todo lo demás, pues es un sistema biónico como el implante coclear para que la gente que perdió la vista pueda volver a ver. Y ahorita se está poniendo muy fuerte. Entonces, eso es un factor wow para mí muy grande porque ya estamos hablando de que la gente que no podía ver ahora va a poder ver. Que la gente que no podía caminar ahora le van a poner un exoesqueleto y va a poder caminar. Que desde Boston Dynamics, que ahorita lo vieron, esa empresa de robótica está trabajando en cómo le hace que los cuadraplégicos puedan caminar y todo manejado por el cerebro. Entonces, para mí hay muchas cosas, pero en medicina algo que me llama mucho la atención es cómo la genética y 5 tecnologías transformadoras están cambiando la medicina. Entonces, las 5 tecnologías que les dije eran Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual y realidad aumentada, que están ayudando a mejorar muchísimo, a potencializar lo que está ocurriendo en medicina, más la genética, que está ayudando en todo, en toditito. Entonces, eso es mi opinión personal. Puede ser que no sea todo, pero el factor wow es lo que yo veo como que en 20 años la diabetes va a ser cosa del pasado, por ejemplo. Y eso para mí es un factor wow, súper. Y el problema va a ser la responsabilidad personal. Si no va a haber diabetes, la obesidad no va a ser problema o va a ser muy disminuida y van a hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente que se cuide? Pero eso es otra situación. Ahorita por mientras ya les dije cuál es el factor wow. Muy bien, Ramón, pues se nos acabó el tiempo de preguntas y respuestas. De verdad te agradecemos como siempre tu capacidad de compartir lo que sabes, tu capacidad de crear estos ecosistemas. Dejamos abierto con el team en Argentina a que podamos ejecutar estos cursos de innovación que mencionabas hace rato y que los has hecho por muchos países del mundo. Ya coordinaremos con el team del Hospital Italiano y de DEL en Buenos Aires que podamos hacer esto en algunos seminarios por lo pronto remotos. De verdad, muchas gracias por tu capacidad, por tu amabilidad, por tu low profile, que siempre es increíble hablar con gente que sabe y que sigue siendo
tan humana y tan cercana y tan terrenal como lo eres tú. Así que te damos muchas las gracias por tu tiempo y tu dedicación y por no habernos cobrado un solo peso por estar acá en la conferencia. Mil gracias, de verdad. Que tengan muy buen día. Gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Bueno, Un placer, como muchas siempre. gracias